Que hermanos, estábamos mirando en la pregunta número 21, ya vimos qué es la verdadera fe. Pero inmediatamente que hablamos de la verdadera fe, ¿verdad? Esto, hermanos, cuando damos respuesta que tiene que ver con el verdadero conocimiento de Dios, la confianza en la obra de Dios en Cristo Jesús, inmediatamente esto presupone que nosotros articulemos, confesemos un credo. Porque ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que confesamos? ¿Se fijan? Debemos entonces articular, confesar un credo. Y eso es inmediatamente lo que hace la pregunta número 22 cuando pregunta ¿qué es lo que debe creer el cristiano? ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros creemos que es esencial y definitorio acerca de nuestra fe? ¿Qué es lo que nos define? Creer, pero creer, entonces decimos, bien, ¿en qué? ¿Qué es? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que creemos? Alguien puede decir, yo tengo fe. Todo el mundo, por la mayoría, dice, yo tengo fe, ¿verdad? Yo creo en Dios, ok. Y Jesucristo en un momento dijo, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? ¿Se fijan? Nuestra fe demanda la articulación de aquello que es esencial, de aquello que define lo que somos. Del evangelio. Claro que sí, exacto. Lo que define lo que somos es aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros y aquello en lo que nos ha constituido a través de su obra. ¿Ok? Basado en eso, nosotros leímos la semana pasada lo leímos y lo habíamos leído ya cuando hablamos del Evangelio. Leímos en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Porque lo que quiero hacer es lo siguiente, hermanos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de ir a leer el credo, ¿verdad? Antes de ir a leer el credo que el Catecismo de Heidelberg nos sugiere, es decir, nos da, no nos sugiere, sino que nos dice, esto es el credo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros creemos. Les propongo esta siguiente prueba. ¿Será que en la Biblia, en las Escrituras, será que no solo en el Antiguo Testamento, sino también y particularmente en el Nuevo Testamento, tenemos porciones de la palabra donde vemos como un contenido de credo? Vemos una articulación, en resumen, de una manera concisa y breve, que articula la esencia de nuestra fe. ¿Qué quiere decir la esencia de nuestra fe? Aquello que si tú lo quitas, puedes tener otros elementos que son partes de la fe, pero no son los elementos esenciales o definitorios. Ejemplo. Creo que utilizamos este ejemplo la semana pasada. Pregunta, si nosotros decimos, los esposos deben amar a sus esposas. Pregunta, ¿esto es una articulación esencial y definitoria de nuestra fe? No, de ninguna manera. Si nosotros decimos, los hijos deben obedecer a sus padres, ¿esto es una articulación esencial y definitoria de nuestra fe? No. ¿Por qué? Porque muchas personas que no son creyentes, que no son cristianos, abrazan esta articulación, practican esta articulación. Los mormones te van a decir que los maridos deben amar a las esposas, los testigos de Jehová te van a decir que los maridos deben amar a las esposas, los incrédulos te van a decir que los hijos deben respetar a sus padres. La ley natural que está en nuestra conciencia nos da ciertos valores éticos
que sabemos proceden, por supuesto, y que están presentes en la revelación especial de Dios en las Escrituras, pero nosotros como cristianos que las recibimos son parte de las Escrituras, son parte de la revelación de Dios, pero son implicaciones y aplicaciones de lo que somos, pero no es lo que nos hace. En otras palabras, tú no eres un cristiano. La causa de tu ser cristiano no es porque ames a tu esposo. La causa de tu ser cristiano no es porque tú obedezcas a tus padres. ¿Cuál es la causa de ser cristiano? ¿Qué es lo que te ha constituido, te ha convertido en un hijo de Dios? Y decimos aquí entonces que aquello que te ha constituido en un hijo de Dios, ¿verdad? Es entonces el elemento esencial y definitorio de nuestra fe. Y decimos en una manera esencial y básica que es el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. Ese Evangelio es lo que creemos, tenemos que articular. Esto es lo que yo creo, yo tengo fe. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo fe, pero bueno, ¿en qué tú crees? ¿En San Lázaro? ¿En la Virgen María? ¿En qué tú crees? ¿En que te vas a ganar la lotería? ¿En qué tú crees que te va a ir bien? ¿En qué tú crees? No, yo creo en Cristo, mi Salvador, y yo creo quién es Cristo, y cómo Cristo te salva, y qué cosa es la salvación. Vamos a estar haciendo estas observaciones a medida que vamos avanzando. Ahora, un pasaje que vimos entonces fue en 1 de Corintios capítulo 15, cuando dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y ahora, por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y ahora inmediatamente Pablo va a articular de una manera bien escueta, bien concisa, bien resumida, aquello que es definitorio de nuestra fe. Y dice, porque primeramente, ¿se fijan? Primeramente, ¿qué quiere decir esto? De otras traducciones tienen como primera importancia, pudiéramos entonces decir, parafraseando, porque esencialmente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se fijan? Pablo, que antes conocía la ley y que se guiaba por la máxima de amar a tu esposa y de amar al prójimo, ¿verdad? Y de hijos respetar a los padres, etcétera. Esas son cosas que estaban en la ley. Pero ahora dice, esto es lo que yo recibí de primera importancia, esencial. En otras palabras, esto es lo que me convirtió. Esto es lo que me salvó. Esto es lo que me constituyó un hijo de Dios. De esta manera nos referimos a esto como algo esencial, algo que define nuestra fe. Un credo, primero, ¿verdad? Podemos decir, y que lo vemos, es decir, la Escritura nos llama, nos demanda que confesemos. Pablo lo dice también en los Corintios cuando dice, creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también hemos creído, por lo tanto, hablamos. Es decir, tenemos que confesar nuestra fe y nuestro credo. ¿Por qué? Porque es lo que nos define. Si es lo que nos define, es aquello que nos une. Número uno, un credo es algo que define, es algo que es esencial y es algo en lo cual nos unimos. Pero interesantemente, la otra cara de la moneda es que un credo, ¿verdad?, es también algo que aclara y que diferencia. Algo que aclara
y que diferencia, porque nuestra máxima no debe ser solo unidad. Unidad, 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 unidad. Esa no es solo nuestra máxima. La máxima debe ser unir lo que debe estar unido y ser unido, pero separar lo que tiene que estar separado, lo que tiene que ser separado. ¿Qué comunión tiene, verdad? Dios, la mesa del Señor, con Belial, con los demonios no os unáis, con yugo desigual, con los incrédulos. Y vivimos en un tiempo, hermanos, donde, bueno, antes de decir el tiempo de hoy, vayamos históricamente. ¿Por qué esto era importante y esencialmente? Porque inmediatamente vemos personas que salieron diciendo que creían en Dios, diciendo que creían en Cristo, hablando de evangelio, utilizando el mismo lenguaje cristiano, escribiendo aparentemente el evangelio de Tomás, ¿verdad? El evangelio de Pedro. Mira Pedro, Tomás, mira, hablan de Cristo, mira, hablan de Dios y de la fe. Sin embargo, de pronto, el Cristo que predicaban no es el Cristo que se encarnó. No, Cristo parecía encarnado, parecía tener un cuerpo, pero no, porque el cuerpo y la materia es malo. Había una ilusión a los ojos de que el Cristo era humanado, pero era simplemente espíritu. Y allí el espíritu, la esencia, la divinidad lo abandonó y subió antes de la cruz, etc. ¿Quiénes eran estos? Una de las primeras herejías de la iglesia fue el docetismo, de la palabra griega dokeo, que quiere decir aparecer, parecer, algo que parece. Decían, Cristo parece humano, parece carne, pero no tiene carne, no puede ser. ¿Por qué? Porque la salvación no es que viene Dios humanamente a encarnarse, a tomar nuestro lugar como humano y a representarnos debajo de la ley delante de Dios y resucitar para nosotros resucitar en carne. No, esa no es la salvación. La salvación es que vamos a resucitar espiritualmente, que cuando nosotros conozcamos a este Cristo que nos dejó ciertos secretos y ciertas nociones y claves, vamos entonces a poder abandonar el cuerpo. Siendo iluminados, vamos a escapar a las regiones celestes y vamos a poder luchar contra todos los demonios y las divinidades y los arcones, los principados que nos mantienen atrapados a este mundo material. Y vamos a poder elevarnos entonces al Dios que es todo espíritu inmaterial, ¿verdad? Y así de esta manera somos salvos. Hermanos, esto es lo que vino a ser conocido eventualmente como el gnosticismo, ¿verdad? Y ya venían vertientes de todas las religiones helenistas, de misterio, combinaciones de filosofía griega, romana, religiones de misterio que existían en el Imperio Romano, etcétera, combinadas con el cristianismo. Una de las cosas que a Satanás le encanta hacer es unir. Pero unirlo todo. Pregunta, ¿ustedes hacen un jugo de naranja y le echan pimienta? Vamos a decir, no, échale ahí, pon las naranjas. ¿Qué lleva eso? Bueno, no, lleva 5 naranjas y un poquito de azúcar. No, pero coge, mira, aquí están echa todo ahí, todo, únelo todo ahí. ¿Qué saldría de eso? No, una receta requiere unir las cosas que tienen que ser unidas, pero también conocer qué es lo que qué es lo que no va, qué es lo que no lleva. Ciertamente un credo, por un lado, la articulación de nuestra fe, de lo que es esencial, de lo que es definitorio, une aquello que confiesa igual, pero separa al aclarar lo que no es. Separa, ¿verdad?, aquello que es contrario a la verdad. ¿Entendemos eso, hermanos? Nosotros vamos a ver en diferentes pasajes, que les voy a llamar pasajes de credo, que ustedes van a ver este patrón,
que en unos cuantos versículos, en una manera concisa, en una manera extracta, en una manera breve, hay varios elementos que se nos da que se repiten, que son elementos esenciales, definitorios, aclaratorios de nuestra fe. Esta es nuestra identidad, ¿verdad? Es como hemos venido a la fe, es la fe en que perseveramos, es la fe en que somos nutridos y somos guardados, y es la fe entonces que al repetir, reiterar, continuar confesando, entonces podemos pasar a las futuras generaciones. Diferentes aplicaciones aquí. Una de ellas en el plano de hoy es, hermanos, esta es una nota bien grave. Y quisiera que empiecen a tomarla con gran seriedad y sobriedad. Quizás hace, no sé, 100 años atrás, estamos ahora en el año casi 2020. Quizás hace 80, 90, 100 años atrás, no había esta urgencia para esta advertencia. Y es la advertencia que tiene que ver con en qué iglesia nos congregamos. Hace mucho tiempo atrás, las iglesias ortodoxas, vamos a decir con diferentes sabores, no importa, diferentes denominaciones, a lo mejor una podía ser bautista, a lo mejor otra podía ser congregacional, a lo mejor otra podía ser presbiteriana, ¿verdad? A lo mejor otra podía ser metodista, ¿ok? En todas ellas se encontraba de alguna manera la confesión del credo, la confesión de nuestra fe. Porque las iglesias, vamos a decir de 100 años atrás, todas eran iglesias confesionales. ¿Qué quiere decir que eran iglesias confesionales? Que eran iglesias que creían, por lo general, precisamente, que la base de nuestra unión y la esencia de nuestra fe está basada en el aspecto doctrinal de lo que creemos. Esto es particularmente la obra de Dios en Cristo Jesús para redimirnos. Y esto es lo que confesamos. Echamos hacia el tiempo de hoy y ya no es así. Hay iglesias en todos lados. Se abrió una iglesia aquí en la esquina. Una iglesia nueva allá. La iglesia de Kendall, la iglesia de aquella, la iglesia de allá, la iglesia de aquí y la iglesia de allá. ¿Son iglesias? ¿Qué las constituyen iglesias? ¿Cómo sabemos que son iglesias? Y hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en aumento es que los que se llaman iglesias o cristianos han abandonado los aspectos esenciales de nuestra fe como esenciales. Se han movido cada vez más lejos de un aspecto confesional de nuestra fe. Y han puesto como definitorio esencial otras cosas. Otras cosas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del mundo estadounidense. Algunos pueden estar familiarizados, otros no. El movimiento emergente cristiano, the emergent church. ¿Ok? Un grupo de personas y de líderes que comenzaron a decir lo importante y lo definitorio y lo esencial es nuestra comunión y nuestra unidad. Y cuando nosotros somos capaces de sentarnos los unos con los otros y recibirnos en comunidad, y esto implica el amor, esto implica la tolerancia, y esto implica que nos perdonemos los unos a los otros. Esto implica que nos demos la bienvenida en común. Cuando nosotros somos capaces de recibirnos así,
Entonces podemos escucharnos y dialogar, y de nuestra dialéctica de comunidad y de grupo, ciertamente van a salir algunos aspectos doctrinales. Pero estos no son esenciales, sino nuestra unión en comunidad es lo que es esencial. Es aquello, nuestra unión es aquello que nos define, el hecho de poder recibirnos, de poder estar unidos, de poder amarnos, de poder tolerarnos. Y después entonces venimos a compartir nuestras historias, venimos a ver la historia del cristianismo y ver cómo encontramos aquí bases en común y cómo negociamos estas cosas escuchando la voz, ¿verdad? La voz del colectivo, la voz del diálogo en común, etcétera. Un movimiento que ha sido muy atractivo, involucraba aspectos litúrgicos. Estos líderes se dieron cuenta que la iglesia de hoy está desprovista de símbolos, de cosas que a las personas les pueden dar un ancla. ¿Qué le ha pasado a la iglesia de hoy? Que es verdad, ya no hay ningún símbolo, no hay nada, ¿verdad?, que nos pueda anclar en cierta manera en un aspecto de contexto, de algo físico, a lo cual también podamos decir, eso es una iglesia, ¿verdad? Ahí se reúne, hay símbolos, hay cierta liturgia, ¿verdad? Hay ciertas prácticas. Ellos empezaron a hacer énfasis ¿en qué? En aspectos litúrgicos, prácticos, rituales como comunidad. Y esto a las personas les dio un sentido de que, caramba, yo pertenezco ahí. I belong there. Que eso es bueno. No hay esta rigidez de la doctrina. No hay simplemente nos estamos reuniendo allí y sentimos una mística. Hay un sentido de unión. Hay una verdadera camaradería. Allí nos recibimos los unos a los otros. Caramba, Dios está allí. Dios está presente en esto. ¿Se fijan? El aspecto doctrinal de nuestra confesión, ¿verdad?, es relegado a un segundo o a un tercer plano o a un plano de lo no esencial y definitorio. ¿Qué cosa es esto, hermanos? A propósito, esto concuerda y va muy bien con el espíritu de la edad. ¿Cuál es el espíritu de la edad hoy, filosóficamente hablando? El posmodernismo. El posmodernismo, esto es lo que nuestros hijos, todos nosotros estamos respirando, aunque ustedes no lo crean, un aire filosófico y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ver la vida? Aunque ustedes, es decir, todos los hombres y la sociedad está involucrada en un proyecto de visión del cosmos, del mundo. ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es la razón para vivir? Todos los muchachos, los jóvenes empiezan a hacer estas preguntas, empiezan a luchar, ¿verdad?, con identidad, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta del espíritu de hoy, del mundo y del príncipe de las tinieblas? El posmodernismo. ¿Y qué es lo que dice el posmodernismo? No hay una verdad absoluta. Es más que relativismo, porque miren qué interesante. Yo puedo escuchar tu verdad, y esa es tu verdad, y yo te la voy a respetar. Siempre que tú puedas escuchar y tolerar la mía. En otras palabras, y en esa dialéctica de encontrarse las diferentes verdades, hay un avance y un progreso. Pero cuando una verdad se convierte en dominante, en absoluta, en final, entonces estamos siendo oprimidos. Y eso es una fuerza de opresión en la sociedad. Cuando una narrativa se convierte en final, definitoria, absoluta, no, eso es el mal. Y eso sí no se puede tolerar. Nos podemos encontrar con nuestras verdades, con nuestras experiencias, con nuestras prácticas. Y allí entonces unirnos. ¿Se fijan, hermano? Este es el aspecto filosófico de la iglesia cristiana emergente que ha existido en los Estados Unidos. Y hay otras vertientes también que minimizan
el aspecto confesional. Ejemplo, la iglesia carismática de hoy. La iglesia carismática de la prosperidad es una iglesia que está basada en sentimientos, en mística. Y el Dios que obra en las cosas que logra para mí y las cosas buenas que nos da. Pero tú le preguntas a alguien acerca de la justificación y dice, ¿qué es eso? ¿Y para qué es eso? Tú hablas con él de la Trinidad y dice, eso no es importante. Doctrina, ¿para qué? ¿Se fijan? Yo siento la presencia de Dios. Es cuando vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar la presencia de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para buscarla? No, vamos allá a empezar a cantar unas canciones ahí bien, ¿verdad? Y que nos alebresten los sentidos. Y vamos a cantar por 1 hora. Y cuando lleguemos a un éxtasis, ahí está la presencia de Dios. Hermanos, vivimos en un ambiente hoy donde ha habido una explosión de este tipo de cristianismo. Escuchen, América Latina, dicen muchos que ha habido un crecimiento del cristianismo tremendo. El continente africano, dicen muchos que ha habido un crecimiento del cristianismo tremendo. Hermanos, yo les quiero proponer la siguiente tesis, premisa, sugerencia. Que no hay tal crecimiento, lo que hay es apostasía. Espérate, vamos allá. No hay tal crecimiento, lo que hay es apostasía. No hay tal movimiento exponencial de cosecha y de muchos que están entrando a la salvación. Lo que hay es muchos que están abandonando la verdadera fe, abrazando una fe falsa. Porque la apostasía no es algo que decimos, esto es completamente falso, sino es algo que se disfraza de la verdad y del cristianismo, pero no lo es, y las personas se van detrás de ese mal llamado cristianismo. Ciertamente Dios continúa salvando a sus escogidos, a su pueblo, a sus ovejas, y llamando a pecadores, y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. ¿Ok? Pero una de las señales del fin es la apostasía. Y el fin no vendrá hasta que venga la apostasía. Y hermano, lo estamos mirando. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Y estamos aquí siendo equipados para poder confesar este credo y llamar a otros a esa realidad y a esa verdad. Con paciencia, sin volvernos pesados y sin volvernos, ¿verdad?, orgullosos. Y sin pues esto es un reto, ¿verdad? Cuando uno tiene la verdad, uno se cree, nos da una cabeza a veces grande, pero pidiéndole a Dios en compasión, en misericordia, en espíritu de humildad, pero conociendo la verdad, poder poco a poco evangelizar a otros, que va a ser más que simplemente compartir un tratadito evangélico o hablarles y decirles que crean en Cristo. No es suficiente. ¿Quiere decir que Dios no puede utilizar eso para salvar una vida? Sí, ciertamente. Pero hay muchos que están confesando ese Cristo que dice murió en la cruz, etcétera, que lo oyen, pero están abrazando una fe que no es la verdadera, no es la real. Y le ponen el nombre de Cristo y dicen que Cristo murió por los pecados y dicen que creen que Cristo murió pero ciertamente no es el aspecto esencial, definitorio y aclarativo y separador y purificador y sostenedor y preservador de sus fe. ¿Entendemos esto, hermanos? Lo que estamos diciendo es que donde quiera que haya una iglesia verdaderamente confesional del evangelio, que tenga el credo del evangelio en su aspecto definitivo, esencial, definitorio, y el credo, como es un sumario, también llama y necesita una amplificación. Por lo tanto, el del credo salen ¿qué? Las confesiones. Porque nosotros vamos a ver el credo
y vamos a confesar y ver, ok, esto es verdad bíblica, esto está apoyado en los diferentes pasajes, vamos a decir de credo, como estos aspectos resumidos, concisos, declarativos, esenciales y definitorios de nuestra fe. Pero como son resumen, también requieren ¿qué? Amplificación, es decir, enseñanza. De ahí entonces que entramos ¿a qué? A las confesiones de nuestra fe, que son la enseñanza doctrinal de las Escrituras y del consejo de Dios de una manera sistemática y bíblica. So, donde quiera que exista eso, ahí hay una iglesia verdadera. En otras palabras, donde quiera que exista la base del evangelio como el aspecto definitorio, y ese evangelio donde existe, hay un aspecto de nutrición doctrinal en él. Por muy básica, por muy fundamental o por muy pobre que esté la iglesia o incipiente, ahí hay una iglesia verdadera porque el evangelio la constituye una iglesia verdadera y ahí están los elementos que salen de él, como vamos a ver. Porque no vamos a decir, oh, está Miami nada más. No, estamos diciendo que el pueblo de Dios está en muchos lados, pero que hoy en día tenemos señales claras, ciertamente, de donde Dios está ahí salvando. No quiere decir que Dios no esté, Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Pero los aspectos que definen a una iglesia no están presentes. En otras palabras, se han reunido con propósitos diferentes. La esencia de lo que los define y los reúne es otra que la verdad del evangelio. Pero Dios está salvando y sacando. Preparémonos porque vamos a recibir. Y saldrá a un éxodo del pueblo de Dios, ciertamente. Y continuará ese éxodo. Pero Dios nos va a utilizar con esa palabra verdaderamente profética para poder traer esta advertencia y esta verdad muchos adelante. Ejemplo, iglesias históricas que eran ortodoxas antes, la iglesia congregacionalista, por ejemplo. ¿Dónde está la iglesia congregacionalista? Y estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia americana estadounidense. ¿Por qué? Porque de aquí es exportado todo. Si llegó a nuestros países, ¿salió de dónde? De aquí, ¿verdad? Salió de aquí. Así que, por ejemplo, la iglesia congregacionalista americana, ¿dónde están hoy? Una iglesia con una teología liberal, social, de actividad simplemente social. Una iglesia que es abierta, como dicen, open and affirming, es decir, abierta y afirmante de la homosexualidad. Una iglesia que hoy casa homosexuales, una iglesia que tiene, ¿verdad?, pastores y ministros homosexuales. Ahí está la iglesia congregacionalista de hoy. ¿Dónde está la iglesia metodista que conocí yo en Cuba? ¿Verdad? Bueno, la iglesia metodista hoy en Cuba, su obispo y su cabeza está arrasado por un carimaniatismo atroz, donde no hay palabra, donde no hay evangelio, donde no hay verdades confesionales y todo es el clama, el reclama, el carismatismo, los dones del Espíritu, las profecías. Igual que muchas de las iglesias metodistas hoy aquí que se han corrompido, que se han apartado. El movimiento apostólico de la reforma hoy, no es la reforma como nosotros conocemos, sino movimiento apostólico de reforma. En inglés es the Reform Apostolic Movement or something like that. ¿Ok? También esta palabra nueva que está trayendo el Espíritu, esta ola nueva de avivamiento que está trayendo el Espíritu, basado en profecía, basado en experiencia, basado en mover del Espíritu, etcétera, etcétera. Hermanos, la apostasía está con nosotros y nuestra defensa va a ser poder continuar confesando la fe de una manera clara, concisa y específica. Lo que estamos diciendo entonces es que no estamos llamando simplemente a la unidad. Tengan cuidado cuando alguien solo llame a la unidad. ¿Qué está haciendo el Papa? ¿Llamando a qué? A la unidad, al ecumenismo. ¿Verdad? Nosotros creemos un ecumenismo de lo que puede ser unido. Sí, lo que puede ser unido. Por supuesto, ustedes me ven a mí utilizando diferentes confesiones, tratando ¿verdad?, de beneficiarnos de la historia del cristianismo, podemos, pero lo que no puede ser unido, no, ese ecumenismo
es del cual debemos separarnos. Ya no podemos ir por los nombres, ya vamos a terminar, ya estamos en tiempo. Ya no podemos ir por los nombres solamente, porque al final del día, sí, antes había una definición por nombre, pero ya no. Aún la iglesia bautista está empezando a ser corrompida también, con movimientos. Tenemos que ir por la confesión del evangelio. Les había dicho que leyeran Romanos, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a hacer Romanos capítulo 1, yo lo había dejado de tarea. Romanos capítulo 1, se los voy a dejar de tarea otra vez. A mí me encantaba cuando el maestro no le daba tiempo a revisar la tarea y mandaba la misma tarea, porque si ya lo había hecho, no tenía que hacer tarea. Pero no hagan ustedes así. Entonces te daba tiempo a hacerla. Romanos capítulo 1, versículos 1, Romanos 1, lean del 1 al 6. Romanos 1 del 1 al 6. Ustedes van a ver aquí tengo varios pasajes, pero este es un pasaje que brilla en su excelencia y se lo quiero compartir después y trabajar con él, como un pasaje de esto, no se dice credal, me gustaría esa palabra poder inventarla, a creedal passage, un pasaje de credo, ¿verdad? Un pasaje de credo donde vemos eso, no solamente léanlo, ahora la tarea es que vean a este pasaje y vean qué aspectos constitutivos en este pasaje hay de lo que puede ser una confesión de credo. Un pasaje confesional. Eso es Romanos capítulo 1, pero vengamos a la cena.